Bueno. Ay, no he cogido tiza, no han traído tiza. Se olvida una cosa, se olvida otra. ¿Os importa bajar un momentito, traer una tizita? Dice que para este aula. Me he olvidado. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el otro día. Repasamos un poco los últimos conceptos que dimos. La idea es que nosotros estábamos presentando lo que es los elementos básicos de la consolidar. Estamos presentando quiénes son los sujetos que van a intervenir en los procesos de consolidación. ¿Estamos de acuerdo? Voy a confirmar la pantalla que está puesta. Sí, ahí está. Bien. Y nosotros hasta ahora lo que hemos visto es que para consolidar lo que necesitamos es que exista un grupo. Es decir, para entrar en el proceso de consolidación tiene que haber un grupo. Por lo tanto, tiene que haber una empresa dominante y una o varias empresas dominadas. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el grupo, ya sabemos que tenemos que entrar en un proceso de consolidación. Pero además de que existan empresas dominantes y dominadas, veíamos el otro día que a ese grupo se le puede añadir un par de sujetos más. ¿Quiénes son? Son las empresas multigrupos y las empresas asociadas, ¿no? Eran los dos elementos añadidos que se le pueden incorporar a este tipo de entidades. Las empresas multigrupo, ¿qué decíamos que eran? Una empresa multigrupo es aquella que mantiene una relación con un grupo, ¿no? O cualquiera de los elementos del grupo dominado, pero lo que tiene es una relación de, digamos, contractual de reparto de poder. Es decir, no hay un dominio. Lo que hay es un reparto contractual del poder que se tiene sobre ese grupo. Vale, gracias. Es decir, por lo tanto, nosotros tenemos lo que se llama un grupo. Vale, el grupo tenemos lo que es la dominante y la dominada, o dominadas. Dominada o dominadas, puede ser. Eso forma el grupo. ¿Vale? Ya sabemos lo que es cada uno de esos elementos, etcétera, etcétera. Cómo se establecen los dominios. El dominio veíamos que podía ser directo o un dominio indirecto. Pero eso es lo que hay. Tenemos el grupo. En el momento en que tenemos grupo, hay consolidación. Si no tenemos grupo, no hay consolidación de ninguna de las maneras. ¿De acuerdo? A este grupo se le puede añadir, aparte de la dominante y de la dominada, se le puede añadir un concepto multigrupo. Lo que existe es un reparto contractual de dominio. Sí, hay un reparto contractual de dominio. Tenemos un reparto contractual de dominio. Es decir, que somos varios los que estamos dominando a esa entidad y, por lo tanto, para tomar cualquier decisión hay que llegar a un acuerdo. ¿De acuerdo? Eso se llaman empresas multigrupo. Empresas multigrupo. Después teníamos las empresas asociadas. Empresas asociadas al proceso de consolidación. ¿Qué son aquellas empresas asociadas? Son las que no ejercemos un dominio, claro, no tenemos un control, pero tenemos una influencia significativa. Aquí lo que existe es lo que se llama una influencia significativa. Que la normativa al final lo aclara todo y dice, mira, esa influencia significativa es que sí se va a dar si tú tienes igual o mayor que el 20% del dominio de las acciones, de los derechos de voto. Punto. Lo aclara de esa manera, lo simplifica. Siempre y cuando tú tengas igual o superior al 20% de los derechos de voto, tú tendrás, eso será una empresa asociada. Siempre y cuando no sea dominada, no esté dentro de los conceptos de dominio. ¿Vale? Estos son los elementos que configuran todo nuestro juego del proceso de consolidación. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Entendido? Reparto de contractual del dominio. Así que para que exista
Mira, aquí lo tiene. Existe un acuerdo estatutario contractual. Es decir, que si tenemos un acuerdo de reparto, eso es una multigrupo. Os dejé un par de ejemplitos precisamente para que practicáramos sobre eso. ¿No? Aquí lo teníamos. Este es el primer ejemplo que teníamos. Acordaros, fijaros, aquí tenemos una relación vertical de dominio. Donde lo que nos encontramos es que una empresa A tiene el 60% de una empresa B. Por lo tanto, ahí hay grupos ya. Hay una dominante y una dominada. ¿Entendido? Es decir, que si yo me voy aquí al esquema, digo dominante A, dominada B, ya hay grupos. Por lo tanto, ya tienen obligación, si no están exentos después de las acciones que tengamos, inicialmente tienen obligación de consolidar. Y B tiene una relación X, que es la que vamos a hacer en el ejercicio, y después nos explica qué es D. Si leemos lo que nos dice aquí en el apartadito que tenemos aquí explicativo, nos dice la sociedad D está gestionada conjuntamente por las sociedades C, E y F, a través de un acuerdo estatutario contractual. Es decir, D, esa entidad que estáis viendo aquí, está controlada por un grupo de empresas con un acuerdo contractual. Son C, E y F. Pero ninguna tiene el dominio. Hay un acuerdo de que para tomar una decisión sobre ella tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Entendido? Se toma por acuerdo de todo. Por lo tanto, esta sería una empresa que tiene toda la... Si al final está relacionada con un grupo, sería una empresa multigrupo. Pero vamos a ver si está relacionado. Vale. Dice que no existen otros factores determinantes de control, más que la participación en el capital. Es decir, que como siempre nosotros nos fijamos únicamente en los porcentajes. ¿De acuerdo? Simplificamos todos los porcentajes. Dice identificar si hay sociedad multigrupo en uno de estos dos casos. Vamos al caso A. El caso A me dice, mira, B posee una inversión en C del 58%. Es decir, esta X que está aquí es del 58%. ¿Vale? Del 58%. Si eso es del 58%, repasemos entonces ese esquema. Repito, X 58%. Si X 58, tendríamos A dominante, ¿no? Claro, que domina a B, que hemos puesto ahí, que es dominada, y B tiene el 58% de C. C, por lo tanto, ¿qué es? Una dominada. Me voy aquí y pongo C dominada también. Es decir, ahí tengo una dominada de A, B y C. ¿Entendido? A, B y C. Perfecto. Tengo ahí la dominada. Como C es dominada, ahora está relacionada con D. Bueno, ¿qué tipo de relación tiene con D? Según la definición, la relación que tengo con D es de una empresa multigrupo, porque es una empresa que la gestionamos contractualmente varios. Por lo tanto, aquí sería D una empresa multigrupo. ¿Entendido? Sería multigrupo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una empresa multigrupo. Pero para que podamos considerar la multigrupo, tiene que haber previamente un grupo. Porque si no hay grupo, no hay multigrupo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vayamos al caso B. Vamos que la inversión de B en C no es del 58, sino del 40%. Es decir, que ese X sea del 40%. Si ese X es del 40%, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Estamos encontrando que sería A dominante sobre B con el 60%. Pero B sobre C, ¿cuánto tiene? 40. ¿Qué sería C en este caso? ¿Qué sería C? ¿Sería una dominada con el 40%? No. ¿Sería una multigrupo? No, porque no nos han aclarado que C tengo el 40%. No me han dicho nada. ¿Podría ser una asociada? Sí, porque ejerce una influencia significativa. Por lo tanto, en ese caso, con el 40%, C, en este caso, sería una asociada. Y esto es importante lo que voy a decir ahora. A través de una asociada no puedo tener otro tipo de relaciones. No puedo tener dominadas, ni multigrupos, ni nada de nada. Es decir, porque solamente se pueden tener multigrupos y asociadas a través de un grupo. ¿Entendido? De una dominante y de una dominada. Pero a través de una asociada ya no puedo tener elemento ninguno. Porque lo que ejerce sobre ella es una
influencia, un dominio. Por lo tanto, D, ahora, ¿qué sería respecto a C? Y con respecto al grupo, nada. En este caso, D, cuando yo tengo el 40%, C sobre D ya no entraría como nada en el esquema de la consolidación. Porque es a través de una asociada. Y a través de una asociada no tengo nada. Lo que tengo es únicamente relación con la asociada. ¿Lo entendemos, sí o no? ¿Vale? Bien, pues eso sería un poco entender la relación de grupo, multigrupo y asociada. Había otro pequeño ejemplo, después de dar la definición de asociada, que teníamos aquí, que era un poco parecido para reflexionar sobre lo que teníamos antes, ¿no? Aquí tenemos, dice que tenemos una empresa A que tiene una relación del X% sobre B, y B tiene una relación del 22 sobre C y 45 sobre D. No existen factores determinantes del control, nada más que de porcentaje. Identificar las asociadas existen en estos dos casos. A posee una inversión en B del 58%, es decir, que esta X es del 58%. Si esa X es del 58%, ¿no? Esa X del 58%, A es dominante y B es dominada. Por lo tanto, ya tengo grupo. En ese momento ya tengo grupo. Si A tiene el 58% de B, ya tengo grupo. Y ahora a continuación veo qué hay relacionado con este tipo de empresas. Con B veo que tiene 22% de C y 45% de D. ¿Qué serían C y D con respecto al grupo? Asociadas. Asociadas. Por lo tanto, tendría aquí C y D con respecto al grupo. ¿Entendido? Serían asociadas. ¿De acuerdo? Vayamos al caso B. Que la relación A y B, ese X% sea del 50%. Sea del 50%. ¿Vale? Si la relación de A y B es del 50%, ¿B qué sería? ¿Sería una dominada? Si esto es el 50%, B no es dominada. Porque si estamos en un control puramente por derecho de voto, estaríamos al 50%. Por tanto, no hemos entrado en dominio. ¿De acuerdo? Por tanto, si esto no es dominada, ¿qué ocurre en ese esquema entonces? Que no hay grupo. Y si no hay grupo, me da igual. No hay consolidación. Punto. No habría nada. Por lo tanto, si la relación de A y B es del 50%, no hay grupo. Porque no tengo una dominada. No tengo, ejerzo el control para poder establecer un proceso de consolidación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido todo? ¿Sí? Bueno, pues eso es la relación dominante, dominada, multigrupo y asociada. ¿Queda claro? ¿Te ha quedado claro ahora? Sí, dime. Tampoco. Solamente se pueden tener multigrupo y asociada o dominada a través de grupos de dominio de o dominante o dominada, pero nunca a través de un multigrupo ni a través de una asociada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Los que estáis online, ¿ha quedado claro? Bien, pues ya una vez que hemos definido digamos, los 4 conceptos básicos con los que vamos a trabajar ya en consolidación, el siguiente punto es un punto normativo, que me habla de las obligaciones y exenciones a la consolidación. Es decir, quién están obligados a consolidar y quién están exentos de consolidar. La normativa, ¿qué es lo que nos dice? Mira, la normativa nos dice, la obligación de consolidar tienen todas las empresas dominantes. Todas. Lo que pasa es que dentro de una relación nos podemos encontrar una dominante de cabecera o unos subgrupos dominantes. Pero todos tienen obligación inicialmente de salida, todos tienen obligación de consolidar. Por ejemplo, si yo tengo una relación A, B, C,
Es decir, aquí tengo el 90%, y B tiene el 80% de C. ¿Aquí qué tendría? Tendría que A es dominante, B es dominada, C es dominada. Por lo tanto, tendría un grupo A, B, C, ¿sí o no? Tendría la obligación de consolidar los tres. Pero a su vez me encuentro que hay un subgrupo, que es BC, es dominante, B es dominante de C. Inicialmente, B tendría también que consolidar con C, ellos dos. Así que tendríamos dos consolidaciones, A, BC y BC, ¿no? Porque es dominante sobre unas dominadas, ¿sí o no? Bueno, eso como se ve es un poco raro, ¿no? Es decir, que tengan que dos consolidaciones dentro de una misma relación. Que ya las consolidaciones son difíciles, costosas. Bueno, entonces aparece lo que se llaman las exenciones. ¿Y quién está exento? ¿Quién queda exento de consolidar? Vamos a verlo. A ver quién queda exento de la consolidación. Y veremos que una de las cosas que va a arreglar es este tipo de relaciones. Vale, podemos tener, pero pueden quedar exentas si se cumplen una serie de requisitos. Perdón, si esta fuera de... No, entonces no es dominada. Siempre que exista una dominante y una dominada. En este caso, BC, el 80%, ¿vale? Sí, pero la normativa te dice, todas las dominantes, todos los que sean dominantes tienen de partida de consolidar. Es decir, dominante es A, pero dominante también es B. Porque no es lo mismo que la relación sea directa que sea indirecta. En este caso es indirecto, por lo tanto aquí también hay otro grupo, un subgrupo de dominio. Entonces tendrían la obligación, sí, tendrían la obligación de consolidar, de partida. Ahora veremos que no. Ahora veremos que esos son precisamente los casos que pueden quedar exentos de consolidación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué casos podemos encontrarnos de exención para la consolidación? Bueno, pues vamos a ver que son 4 tipologías de casos. 4 tipos de casos con los cuales nos podemos encontrar que podemos quedar dispensados de la obligación de consolidar. ¿El primero cuál es? El primero es por tamaño. Es decir, vamos ahora a establecerlo. Simplemente que atendiendo a los parámetros de activos, cifras de negocio, número de trabajadores, podría ser que empresas que quedaran exentas de consolidación. Bueno, por tamaño de las empresas. Ahora lo desarrollamos. Por exención por subgrupo, lo que estamos diciendo aquí. Es decir, cuando en un grupo existan subgrupos de dominio, es decir, cuando una dominante a su vez sea dominada, podría quedar exenta de consolidar. Vamos a estudiarlo también, porque eso también depende de ciertos casos, de ciertas normativas. ¿Vale? Una tercera posibilidad es cuando la sociedad obligada a consolidar participe solamente en sociedades dependientes que no posean interés significativo. Es decir, cuando el antes de la consolidación y el después de la consolidación no cambia significativamente la imagen fiel de las empresas. Es decir, imaginaros que hay una empresa grande que tiene una empresa pequeñita. ¿Qué le aporta a la consolidación de la pequeña? ¿Qué cambia la imagen de esa empresa grande? Nada. Sí, después de la consolidación, ¿qué habrá afectado a los activos, a los prácticamente nada? ¿Merece la pena presentar una consolidación si realmente no cambia significativamente la realidad de esa unidad económica? Hay que demostrarlo, lo veremos ahora. ¿Vale? Y por último, esto es algo que hay conceptos que se nos van adelantando al propio desarrollo del concepto. Por lo tanto, aquí aparece una cosa que ahora, dentro de un rato, lo vamos a ver. Lo vais a comprender perfectamente. Pero aparece en la normativa ahora y no nos queda más remedio. Es decir, cuando la totalidad de las sociedades dominadas quedan excluidas por aplicación del método de integración global. Es decir, cuando tienen dificultades para aplicar el método de integración global. Bueno, ¿qué es esto del método de integración global? O sea, el método de integración, adelanto, pero lo vamos a explicar ahora, evidentemente, es
lo que hacen la dominante y la dominada para integrar la información. ¿Cómo se agrega la información de dos dominante y dominada? Ese método. Entonces, ese método, es verdad que a veces su aplicación tiene muchas dificultades para ser utilizado o aplicado por las entidades. Pero veremos por qué caso. Entonces, pueden quedar exentos cuando ocurre eso. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, 4 tipos de exenciones, que un poco limpian ese proceso repetitivo, ese proceso un poco raro, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, el primero es lo que se llama la exención por razón de tamaño. También se va a adelantar a conceptos que vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Nosotros podemos quedar exentos, cuando se hace la consolidación, podría quedar exenta de consolidar a un grupo de empresas que van a consolidar si no alcanzan unos mínimos en 3 parámetros. En el total de activos, en el importe neto de las cifras de negocio y en el número medio de trabajadores. Si la unión de esas empresas que van a consolidar no alcanzaran unos parámetros, algunos de esos parámetros, 2 de ellos, durante 2 años consecutivos, podrían quedar exentos. Pero tienen que cumplir 2 de ellos durante 2 años, 2 periodos consecutivos. Igual que acordaros la misma norma que se aplicaba para el balance abreviado, el balance normal, la cuenta de pérdida y ganancia abreviado, la cuenta de pérdida y ganancia normal. Es decir, utilizamos estos 3 tipos de parámetros, sobre ellos jugamos, cambiamos las cantidades, evidentemente, y eso, pero jugamos un poco a el cumplimiento de eso para que vean que una obligación no la tenga. Bien, pero no obstante, aparte de los 3 parámetros, tenemos las 2 posibilidades. En el proceso de consolidación, lo podemos tomar esos parámetros antes de los ajustes y eliminaciones. Si os acordáis, en la presentación y después en el tema 1, veíamos un esquema donde era el proceso de consolidación. Era la empresa A, la empresa B, ¿no? Se relacionan entre ellas y puede haber operaciones internas. Esas operaciones internas hay que ajustarlas y eliminarlas. Es nuestro trabajo de los temas 3 y 4. Precisamente lo que vamos a ver después. Pero es verdad que hay que hacer ajustes y eliminaciones una vez que se agrega la información, ¿no? Entonces, esta exención va relacionada con eso. Es decir, yo puedo tener una exención después de haber hecho los ajustes y las eliminaciones con los estados contables que han quedado después de los ajustes y las eliminaciones, o podría aplicar estos parámetros, pero sin ajustes y eliminaciones. Es decir, sumando únicamente, viendo lo que presentan las cuentas, pero sin ajustar, sin eliminar nada. ¿No? Pensad que es muy lógico, porque si una empresa tiene que esperar para ajustar y eliminar todo, y después resulta que no tiene que consolidar, pues si ya ha hecho todo el trabajo. Prácticamente el trabajo está hecho. Es decir, si yo agrego, ajusto, elimino, ya está hecha la consolidación. Ahora me dicen, ah, no, y encima, pues ahora no te da para, ¿tú qué? Puedes quedar exenta. Pues me lo podía haber dicho antes. Me hubiese ahorrado muchos procesos, muchas horas de trabajadores, muchas historias, ¿sí o no? Por eso aparece esta posibilidad. La segunda, es decir, que agreguemos todo, pero no hace falta, es decir, calculemos la suma total de los activos, la suma total del importe de la cifra de negocio y total la media de los trabajadores. Pero antes de ajustar y eliminar, antes de los procesos de agregación, nada más que de agregación y ya está. No hacemos ajustes ni eliminaciones. Eso es muy fácil. Eso no tiene ningún coste. Entonces le viene muy bien a las empresas. Claro. Lo único que pasa es que cambian los límites, ¿no? Si es con ajustes y eliminaciones, fijaros, el límite del total del activo de todas las empresas que van a consolidar, 11.400.000. El importe neto de la cifra de negocio, 22.800. El número medio de trabajadores, 250. Menor, todo menor que eso. ¿Vale? Eso sí es con ajustes y eliminaciones. Pero si no es con ajustes y eliminaciones, a esas cantidades le suma un 20%, excepto a la cifra de trabajadores, al activo y al importe neto de la cifra de negocio. Total de activos, 11.400.000 más el 20%, 13.680. El importe neto de la cifra de negocio, 22.800.000 más el 20%, 27.360. Eso sí lo hacemos sin ajustar. ¿De acuerdo? Se vuelve más exigente si es sin ajustar, porque es una manera de
Es decir, bueno, por si acaso han metido cosas que tendría que eliminar posteriormente. Entonces, bueno, le meten ese tipo de límites. ¿De acuerdo? Estos son los dos límites, cómo vamos a trabajar. Profesor. Quieren acoger a este tipo de exención. Profesor, ¿me escucha? Todas, pero hay algunas que no se pueden acoger. ¿Qué empresas no se pueden, qué grupos de empresas no se pueden acoger a este tipo de exención? Aquellas que están declaradas de interés público. Las empresas declaradas por una regulación, ahí tenéis la ley 22/2015 de auditoría de cuentas, y están declaradas, hay una tipología que están declaradas de interés público. Esas, aunque cumplan ese tipo de exenciones, nos quedan exentas, tienen que consolidar. ¿Quiénes son? Todas las empresas que cotizan en bolsa. Tú podrás tener lo que sea, pero si cotizas en bolsa, tienes que consolidar sí o sí. ¿De acuerdo? Por transparencia, la información que hay en la bolsa. Todas las entidades de crédito o aseguradoras. Esas no quedan exentas en absoluto de la consolidación, por lo que conlleva su actividad financiera. ¿Entendido? Y aquellas que son declaradas de importancia pública, digamos, de interés estratégico, de lo que sea. Es decir, o porque tienen muchos trabajadores, y el no dar la información podría generar después una situación difícil de comprender por qué ha pasado. Entonces, son empresas que están acogidas a esa característica de importancia pública, ¿no? Porque desempeñan una actividad estratégica dentro de un entorno geográfico. Eso ya la ley lo tiene que definir exactamente. Pero bien, estos son una serie de empresas que no se pueden acoger a este tipo de exención. ¿Habéis entendido? Vale. Pues, tan fácil como el ejemplo que vamos a ver a continuación. Por cierto, tenéis que cambiarle algo, porque aquí estaba mal en los apuntes y creo que ha salido 15 millones. No, yo ahí ponía otra cosa, ¿no? Ponía darles 15. No es 25, es 15 millones. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo de entidad con exención de consolidar. Aquí dice que tenemos una relación de un grupo de empresas, A, B, C. A tiene el 55% de B y B tiene el 90% de C. ¿Estamos de acuerdo? Y B tiene el 90% de C. Aquí tenemos los tres parámetros, que nos miden, lo que nos va a medir la posibilidad de exención. Tenemos el total de activos, 9 millones, pues tenemos tres empresas aquí, las tres empresas, A, B y C, evidentemente. Aquí tenemos los activos, 9 millones, 7, 200.000. El importe neto de la cifra de negocio, 15 millones, 10 millones, 500.000. Número medio de trabajadores, 150, 75, ¿vale? Ahora vamos a coger los límites, vamos a suponer que eso, vamos a hacer dos escenarios. Con el escenario, supuestamente, de que esos son los datos ya ajustados y con las acciones y con los ajustes, y sin las eliminaciones y sin los ajustes, ¿vale? Supongamos que los datos que nos dan en esta tabla son datos posteriores a eliminaciones y ajustes. ¿Estamos de acuerdo? Se han hecho ajustes y eliminaciones. Entonces nos vamos a los parámetros que nos miden la posibilidad de exención. Con eliminación y ajuste, nos han hecho eliminación y ajuste, los parámetros que son 11.400.000, 22.800.000, 250. Bueno, pues vamos a ver. Total de activos. Dice que tiene que ser menor o igual a 11.400.000. Yo asumo el total de activos de las tres unidades que van a consolidar, me suma 9, 16, 16.200. No lo cumple. Está claro que no cumple la condición del total de activos. Ahora, repito, si son datos después de los ajustes y eliminaciones. ¿Vale? Segundo, el total de importe neto de la cifra de negocio. 22.800.000. Sumo la cifra total. 15 millones, 10 millones, 25, 25.500. No lo cumple tampoco. Por lo tanto, tenía que cumplir dos requisitos durante 2 años consecutivos. Vale, en este caso tampoco lo cumple. Por lo tanto, el número medio de trabajadores me dice 250. Vale, aquí tiene 225, 235, sí lo cumpliría. Pero más que cumple el de los trabajadores. ¿De acuerdo? Solamente cumple ese trabajadores. Por lo tanto, por esa vía, con esa alternativa, no quedaría exenta de presentar cuentas anuales consolidadas.
Planteemos un segundo escenario. Un segundo escenario es que ese cuadro me lo están dando sin ajustes y sin eliminaciones. ¿Vale? Vamos a suponer que ese cuadro me lo están dando sin ajustes y sin eliminaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces me voy a los parámetros de posibilidad de... Entonces tendría que irme a los parámetros de sin ajuste y sin eliminación. El total de activos sin ajuste y eliminaciones es de 13.680.000. ¿Vale? El total de activos 9.016.000, nada, no lo cumple. No cumple el total de activos. Me voy al total del importe neto de la cifra de negocio. Son 27.360.000. Aquí tengo 15, 25, 25.500. Sí lo cumple. Ese parámetro sí lo cumpliría. Y ahora me quedaría el del número medio de trabajadores. 251 de 250. 150, 225, 235. También lo cumple. Cumple, por lo tanto, dos de los parámetros para quedar exento. Claro, tiene que cumplir 2 años consecutivos. Aquí nos decía que los datos de cierre de ejercicio son los siguientes. Los del ejercicio anterior son semejantes, es decir, que tenían más o menos los mismos parámetros. Por lo tanto, 2 años consecutivos quedaría exento. ¿Entendido? Quedaría exento de la consolidación. Bueno, puede acogerse a la exención. Podría acogerse a la exención de consolidar. Ese grupo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido? Los que están online, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno. Esa sería la exención, esa sería la dispensa por tamaño, acogiéndose a esos parámetros. Sí. ¿Me escucha? El que tú estés. ¿Hola? Claro, te va a definir el enunciado. Te dan, te dicen, mira, estos datos son sin ajuste y sin esto. Entonces tú sabes que tienes que tomar este. Si te dicen, no, estos datos son con ajuste y pues sabes que tu referente es este. Sí, depende de cómo esté, te dicen que es ese cuadro, ¿no? Lo que están dando. Las empresas, evidentemente, intentarán acogerse a lo que más les interese, ¿no? Bueno, vamos a... Sí. ¿Él? ¿No se escucha? A ver, hace una prueba. ¿No se escucha? Ellos me escuchan, pero yo a ellos no. Es que eso ya sí que yo ya ahí no puedo entrar. Yo puedo arreglar lo que tengo aquí. Lo que tenéis vosotros ya eso sí que se me hace difícil arreglarlo. Apuntar las dudas y me las preguntáis después, si no por correo o por lo que sea. Está puesto, ¿no? Mira. Ah, perdón. ¿Y quién ha desactivado esto? Porque estaba activado antes, ¿no? Ahora me escucháis. Habla vosotros. ¿Hola? Intentad hablar uno de vosotros, por favor, para ver si... ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Habría alguno de vosotros el micro, por favor? ¿Hola? ¿Me escucha? No. ¿Hola? No. Está pasando en muchos sitios. Hay ratos que no se escucha, hay ratos que se escucha, hay ratos que se va a internet a uno, otro se le va a otro internet en otro momento. No sé, hay cantidad de fallos que van ocurriendo aleatoriamente y no se sabe por qué. Bueno, no os preocupéis. Si tenéis alguna duda, escuchad, tomad nota y después me lo pasáis
o lo que sea, ¿vale? En hora de tutoría o me lo pasáis por correo, cualquier duda, ¿vale? No puedo interrumpir. Lo importante es que me estéis escuchando a mí bien, ahora mismo. Que a mí me estáis escuchando bien, ¿no? ¿Todo? Ponerlo en el chat. Sí, pues ya está. Venga, seguimos. Voy a apuntar las dudas y ya vemos. Bueno, el segundo motivo de dispensa es el que estamos diciendo aquí, que es por razón de materialidad. La razón de materialidad no tiene tampoco mucho que explicar. La razón de materialidad es cuando lo que estábamos diciendo antes. Ya, si yo después de una consolidación no cambia significativamente la imagen fiel de lo que el proceso, ¿para qué voy a consolidar? Es decir, ¿para qué podría solicitar? Esto no es automático. Aquí lo que podría solicitar es la exención de la consolidación. Entonces, bueno, me dan exento. Pero tengo que demostrarlo. Es decir, repito, si carecen de interés la unión de la dominante con la dominada. Por ejemplo, si yo me voy al caso anterior, al ejemplo anterior, yo tengo esas tres empresas, la A, la B y la C. Bueno, vamos a primero suponer que la C no existe, ¿vale? Que solamente es A y B. ¿Estamos de acuerdo? Solamente A y B. Si solamente es A y B, eso tendría materialidad, es decir, que A consolida con B nada más. ¿Tendría materialidad? Sí, porque son dos empresas fijas, el tamaño, el volumen de negocio, más o menos muy similar. 9 millones, 7 millones, 15, 10 millones. Oye, estamos hablando de dos empresas de un tamaño que tienen un tamaño grande, ¿no? O mediano. Y que tienen una igualdad que, unificar los dos, dan un cambio significativo de la imagen. No es lo mismo hablar de 9 que hablar de 16. No es lo mismo hablar de 15 que hablar de 25. ¿Sí o no? Millones, sí, que bueno, oye, cuidado. Cambian significativamente. Vale. Entonces, A y B, desde mi punto de vista, no estarían acogidos a la exención por materialidad. Supongamos otro caso. Supongamos que ahora no existe B. No existe B. Lo que existe solamente es A y C. ¿Entendido? Solamente existe A y C. Fijaros, A, 9 millones, 15 y 150. Pero C, ¿qué tiene? 200.000, 500.000 y 10. Es decir, ¿qué me cambia un activo de 9 millones que 9 millones 200? No me cambiaría mucho. ¿Cambiaría la imagen, la realidad de ese? ¿Me cambiaría mucho si 15 millones le sumo 15 millones y medio? Tampoco. Es decir, en el caso AC, me podría plantear la materialidad, la falta de materialidad, importancia. ¿Entendido? Entonces, en el caso AC, si yo solamente tengo AC, podría pensar y pedir una exención por materialidad. Porque es que, repito, el proceso de consolidación es muy duro, ¿eh? Cuesta mucho a las empresas. Sí, si puedo estar exento para algo que no me está aportando nada, que no está aportando nada al usuario, que no está... Si me da la exención, mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad no sé cuál sería. Aquí lo hemos puesto dos cantidades muy diferentes para que nos demos cuenta de la evidencia, ¿no? Habría que estudiarlo. Si cada caso, siendo 500.000 también es importante. Es decir, pero digamos así, en términos visuales, es verdad que al C nos podríamos pensar en una exención. La cosa es que no la concedan. Pero lo que está claro es que A y B no quedan exentos. Y cuando ya son pequeñas, A, C, por ejemplo, pues la verdad es que igual sí. Igual no tiene la importancia que tiene, ¿no? Y podríamos quedar exentos. Esa es un poco la línea de pensamiento de la norma. La tercera posibilidad de exento es porque quedan excluidas de la aplicación del método de integración global. Vamos a repetir, el método de integración global va a ser el que va a utilizar el grupo para integrar la información de la dominante y la dominada. ¿Entendido? Es la manera de integrar la información. Lo vamos a ver ahora dentro de un momento. Entonces, hay veces que a la hora de integrar la información hay dificultades. Entonces, a la hora de aplicar ese método. Y podría quedar exento el grupo de consolidar si se cumplen algunas de esas restricciones. Por ejemplo,
Dice que en los supuestos en que una de las dependientes quede excluida de la aplicación de este método. ¿El qué supuesto? Primer supuesto. En los supuestos extremadamente raros en que la información necesaria para elaborar los estados financieros consolidados no pueda obtenerse sin incurrir en gastos desproporcionados. Si de pronto, si yo, para integrar, por ejemplo, el caso anterior, resulta que para integrar una empresa pequeña tengo que incurrir en unos gastos que no cambia nada, que va a generar unas demoras excesivas en la información, en el tratamiento, en el método de integración global es complejo, es el que vamos a estudiar precisamente nosotros, aquí ahora a partir ya del tema. Pero es que requiere de muchas horas de trabajo para la gente que está, que son muy caros para las empresas. Por lo tanto, si va a incurrirle en unos gastos desproporcionados, entonces puedes pedir la exención. Pero tienes que demostrar que efectivamente estás incurriendo en gastos desproporcionados y que no puedes asumirlo. Hay que demostrarlo. Son ya, digamos, exenciones a demostrar. Podría ser que te lo aceptaran. ¿De acuerdo? Segundo, cuando la tenencia de acciones, las participaciones en la sociedad tenga exclusivamente por objetivo sucesión posterior. Es decir, en la relación, por ejemplo, A, B, este 90%, la va a comprar para venderlo dentro de un mes, o dentro de 6 meses, o dentro de un año. Mira, si no es para control, sino que simplemente es un proceso de compra para venta, entonces no es un proceso de control de combinación de negocio. Habría que pensar si eso es una combinación de negocio. Entonces quedaría exento el concepto de combinación de negocio. Porque tú lo has comprado para venderlo. O las tienes pero las vas a vender. Entonces ya, ¿para qué vas a consolidar? Si están en un proceso de venta. Si tú ya cuando esto acabe ya, ni siquiera vas a tener, van a pertenecer a, no vas a tener dentro del concepto de combinación. Por lo tanto, podrías quedar, ahora tienes que demostrarlo. Eso es un proceso de venta, que está allá, no sé qué, que se está liquidando, que entonces te dejan exento de poder hacer la consolidación. ¿De acuerdo? En tercer lugar, cuando existan restricciones severas y duraderas que obstaculicen sustancialmente el ejercicio del control. Hay veces que las relaciones entre las empresas no son fáciles, sino que son muy tensas. Es decir, están metidos en juicios por el dominio, por el no sé cuánto, por lo otro, están en los juzgados, no se entiende, no se dan información, aunque tú teóricamente seas dominante. Si tú demuestras que hay obstáculos, que los conflictos que tenéis con esa empresa, bueno, pues mira, si no te llega la información, no puedes hacer la consolidación, está claro que queda fuera, ¿no? Por problemas que están obstaculizando realmente. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Esos serían realmente dispensas a la aplicación del método de integración global, cuando no se puede aplicar el método de integración global por ese tipo de problemas. ¿De acuerdo? Esos son, como veis, el segundo caso y el tercer caso son muy interpretables. Lo de la materialidad, lo de demostrar que tiene gastos excesivos, eso hay que demostrarlo. Y te lo puedes dar, o no te lo dan. Sí, tienes que hacerlo. Es decir, que eso ya hay que demostrarlo. El cuarto caso, que es el que vosotros más vais a trabajar, se trabaja más, es por razón de subgrupo, lo que estábamos diciendo antes, por el tema de la razón de subgrupo. Bueno, ahí, ¿qué es lo que tenemos? El hecho de que tengamos una relación de empresa, la normativa, lo que me dice una relación vertical como la que tenemos aquí, es que, por ejemplo, Z tiene un dominio del 55% de A tiene un dominio del 90% de B. Lo que estamos viendo, así, si lo vemos en frío, lo que estamos viendo es un grupo donde Z es la dominante, A es dominada y B es dominada. Inicialmente eso es un grupo, ¿no? De 3 empresas, una dominante y 2 dominadas. Vale. Pero estamos viendo también que existe un subgrupo, es A con B. Que también la normativa que dice que también tiene la obligación de hacerlo, la consolidación. Bueno, inicialmente de partida. Ahora llegan las exenciones. ¿Y qué me dice la exención? Pues mira, me dice la exención que
si no está dispensada por ninguna de las razones que hemos visto en los 3 casos anteriores, si una dominante a su vez es dominada por una de ámbito superior, de rango superior, que presenta de consolidación. Es decir, en este caso, A es dominante de B. Tendría que teóricamente presentar consolidación, pero como A su vez es dominada por Z, ella quedaría excluida de la consolidación. Porque si no, efectivamente, es una duplicidad de consolidaciones ahí grandes, ¿no? En todos los casos quedaría excluida de hacer consolidación. No, no es verdad. Hay 2 casos que no se le excluye de hacer consolidación, aunque tenga esa relación. En 2 casos no se le excluye. Cuando A cotiza en bolsa, si A cotiza en bolsa, aunque tenga una dominante por encima, tiene que presentar sus cuentas anuales consolidadas. ¿Con quién? Con B. Es decir, si A cotiza en bolsa, tendrá que presentar sus cuentas anuales consolidadas A y B. ¿Entendido? Así que eso es importante. Si cotiza en bolsa, no queda exenta. Aunque tenga una dominante por encima. Inicialmente todo. La dominante de arriba es toda. Esa no queda excluida porque ella tiene grupo y tiene que hacerlo. Nosotros nos estamos centrando en los subgrupos, la exención de los subgrupos. En el caso AB, inicialmente sí, pero si A cotiza en bolsa, no. Tiene que hacer consolidación con B, ¿vale? Con su dominada. ¿Vale? Y además, otra posibilidad, tampoco queda exenta, si el 10% de los accionistas igual o mayor que 10% de los accionistas de A lo solicitan. Si tenemos un porcentaje del 10% o más del 10% de accionistas que solicitan la consolidación de A con B, lo tendría que presentar también. Tendría que hacer consolidación. No quedaría exenta de consolidación. Por lo tanto, estos dos, digamos, elementos condicionan la exención. Quita la posibilidad de quedar exento. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Estos son requisitos adicionales que vamos a encontrarnos cuando nos vemos en las relaciones verticales. Por ejemplo, en este caso, lo que nos dice en primer lugar que el grupo A y B, ¿no?, se integra en C, en Z. Claro, si no hay exención, claro que era lo que hemos dicho antes. A indicaría sus cuentas anuales individuales el grupo que pertenece a la razón social, domicilio, Z. Es decir, que A tendrá que intentar explicar que ella es dominada y que por lo tanto se integra toda la información en la consolidación de Z. Y Z presentará en el registro mercantil de su país y A lo hará también en el de su país. ¿Entendido? Ella, digamos que tenía obligación de consolidar, no consolida porque está exenta, pero presenta las cuentas anuales consolidadas de todo el grupo en el registro mercantil de su país. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo, veréis que se queda más claro que quizás. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo que creo que queda bastante claro cómo sería todo esto. Imaginad que tenemos esta relación. Tenemos una empresa A, que está su sede en Berlín, tiene el 92% de una empresa B que está en Barcelona. A su vez, la empresa que está en Barcelona tiene un dominio sobre V que está en Sevilla, del 100%. Tiene un dominio sobre sobre C de Granada, por un 52%. Tiene un control del 40% de D que está en Valencia. A su vez, Sevilla tiene, una empresa que está en Sevilla tiene un 80% de una que está en Italia, de E. Granada, la empresa de Granada, tiene un 98% de una que tiene sede en Madrid. Y la de Valencia tiene un 99% de una empresa G que está en Francia. Ahora
Vamos a ver, vamos a leer lo que hay ahí. Dice, no se aplica a ninguno de los supuestos dispensas anteriores. Las dispensas de todas las que hemos visto antes, supuestamente no las tiene ninguna, ¿vale? Para no liarnos. Dice, una parte minoritaria de la sociedad C, estamos en la empresa de Granada, de la sociedad, de uno de los minoritarios de la sociedad, que representa el 10% del capital, se han opuesto a la no formulación de las cuentas anuales. Es decir, hay un 10% de C de la empresa de Granada que quieren que se consolide, que ellos consoliden con F. ¿Entendido? O sea que, según la normativa, si son 10% o más del 10%, tendría la obligación de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, a Granada se le obliga a consolidar con F Madrid. ¿Entendido? Seguimos. Sobre la sociedad D, que es lo que tú decías antes, que cotiza en bolsa. Si cotiza en bolsa, ya lo tenemos claro. Consolida sí o sí con G de Francia. Estas están obligadas, C, D y G, están obligadas a consolidar, porque D cotiza en bolsa. ¿Vale? Lo que pasa es que es verdad que D tiene una relación con Barcelona. Vamos a ver si D entraría a formar parte también de esa consolidación o no, o cómo. Nos dan dos posibilidades. Supuestamente que D sea una asociada, ese 40% lo que sea es una asociada, o que ese 40% signifique una dominada. Podría ser porque yo le nombro a los miembros de los consejos de administración, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces esas dos posibilidades. Empezamos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Dominante. Dominante tengo A, de Berlín, que tiene sede en Berlín. ¿Qué dominadas tengo? Tengo B, la B de Barcelona. Pero sobre eso directo, pero indirectamente tengo la V de Sevilla. Y a través de la V de Sevilla tengo Italia, la E de Italia. Después tengo Granada. Por lo tanto, dominada es C de Granada. Pero a través de Granada tengo la F de Madrid. Y ahora tengo que elegir. ¿D qué es? Vamos a suponer que D es una asociada. Bueno, si D es una asociada, se integraría como una asociada. ¿Entendido? Estaría dentro del grupo de las asociadas. ¿Y G qué sería? Nada. Porque a través de una asociada no se puede tener dominio. Sobre la asociada solamente lo que hay una influencia significativa. Y sobre ella ya, a partir de ella ya, no podemos incorporar ningún elemento. Ni a través de una asociada, ni a través de una multigrupo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por tanto, ¿cómo quedaría? A, dominante, dominada, B, V, E, C, F, y asociada D. ¿Entendido? Asociada D. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vayámonos al segundo caso. La dependiente. Si D, en vez de ser asociada, D es una dependiente. Si D, como dice el enunciado, es dependiente, con ese 40% es dependiente de la B de Barcelona, entonces sería exactamente igual, pero cuando llegamos a D, se incorporaría como dominada. Pero claro, como D es dominada, ahora sí. Ahora, G de Francia, ¿qué es? Dominada también. Por lo tanto, entraría también a formar parte del dominio G. ¿Entendido? G también entraría como dominada. De que sea dominada. No. Yo con el 40%, numéricamente, si nos vamos a los números, no. Pero es que la normativa te daba otras posibilidades. Que tú pudiese, el control existe cuando nombra a los consejos de administración, a los directivos, y que con ese 40% puede ser que D sea dominada. Vale. En el caso de que D sea dominada, entonces pasa a ser dominada D y G. ¿Entendido? ¿Vale? ¿De acuerdo todo? ¿Sí?
¿Cómo se presentarían? ¿Quién tendría ahora la obligación de consolidar? Bueno, está claro que tendríamos, supuestamente vamos a coger el supuesto de D es dependiente, ¿vale? El supuesto de que D es dependiente. Está claro que en ese momento A es dominante y todas las demás son dependientes. E, C, F, C, E. Todas son, por tanto, todos van a consolidar, todas son dominadas y van a consolidar con A. ¿Qué pasaría entonces? Que A, Berlín, sería la que haría todo el juego de cuentas consolidadas y la depositaría en su registro mercantil. ¿De acuerdo? Bien. ¿Pero solamente ella tendría que hacer consolidación? No. Porque tenemos dos exenciones, dos elementos que no están exentos. Granada tendría que hacer consolidación con F Madrid, porque se lo han pedido dos socios. ¿Entendido? Por lo tanto, Granada C de Granada tendría que hacer también cuentas consolidadas con F de Madrid. Y D de Valencia, como cotiza en bolsa, tendría que hacer también consolidación con G de Francia. ¿Estamos de acuerdo? En definitiva, ¿cómo actuaría cada una de ellas? En este caso, Berlín consolida con todas y deposita sus cuentas consolidadas en el registro mercantil de Berlín. Pero Barcelona, que no consolida porque ya tiene una dominante superior y no está exenta, y está exenta, también ella lo que va a hacer es coger la información de la consolidación de A y lo va a depositar en el registro mercantil de Barcelona. La información va a estar ahí, de todo el grupo. ¿Entendido? Por ejemplo, V de Sevilla, exactamente igual. Ella consolida con el grupo de A, pero deposita en el registro mercantil de Sevilla sus cuentas anuales consolidadas. La que ha hecho A de Berlín, la global. Si ella no consolida, lo que hace es coger la información y depositarla en el registro mercantil. C de Granada tiene que consolidar. ¿Entendido? Ella lo que hará será, evidentemente, si se le han pedido a los accionistas, tendrá que depositar esa consolidación en el registro mercantil. Y D de Valencia, exactamente igual. Tendrá que consolidar con G de Francia y presentar las cuentas en el registro mercantil. ¿Lo entendemos? Sí, la consolidada global, claro. Pero también la suya particular. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bueno, esto quiere decir que ya estamos cerrando la parte normativa de los elementos básicos. Hemos presentado los elementos, los sujetos, dominante, dominada, multigrupo, asociada. Hemos visto cuándo están exentas, cuándo están obligadas, etcétera, etcétera. Ahora ya estamos hemos agotado este primer rectángulo que vemos aquí. Hemos establecido el control, hay combinación de negocios, hay grupo de empresas, hay elementos, están obligadas a consolidar, sí. Y ahora vamos a entrar en nuestra segunda parte ya, que es la parte técnica de la consolidación. Vamos a hacer la presentación nada más. ¿Entendido? Por lo tanto, vamos a hacer algunos supuestos de abstracción, ¿sí? Porque nos vamos a adelantar a algunos conceptos que van a venir después. Pero bueno, vamos a hacer ese esfuerzo visual. Veréis que son tonterías, si se entiende. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que nosotros ya estamos obligados a consolidar, entramos en el esquema de lo que es la metodología de consolidación. Lo primero que vamos a presentar son lo que se llaman los métodos de consolidación. Vamos a ver qué son la manera que integran la información cada uno de estos sujetos en el proceso de consolidación. Si cómo integra la información la dominante y la dominante de la dominante. ¿Cómo integra la información la multigrupo en el grupo? ¿Cómo integra la asociada la información en el grupo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Sí, vamos a presentarlo, porque a ver que el desarrollo de eso lo vamos a hacer a partir del tema 3. Y os diré con qué método nos vamos a quedar. Una vez que ya tenemos el método, efectivamente, tenemos el método elegido, entraríamos lo que va a ser el proceso de consolidación. Vamos a ver, y ese sí que es interesante. Porque ahí tenéis
esquemáticamente cómo es el proceso. Lo vamos a desarrollar después en el tema 3 y 4. ¿De acuerdo? Vamos a intentar terminar presentando un poco lo que es toda la parte técnica de la consolidación. Importantísimo porque es la manera de que uno abre los ojos y sabe dónde está, de pronto. Si uno pasa de aquí, se queda chocado, ¿eh? No avanza. ¿De acuerdo? Es fácil, lo vamos a ir viendo tranquilamente y se va a ver muy bien. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, pues vamos entonces a los métodos. ¿Los métodos en qué consisten? ¿Qué es lo que vamos a presentar en este apartado? Bueno, pues esto nos va a explicar la norma de consolidación, la NOFCA nos explica cómo va a relacionarse cada sujeto con el grupo. Cómo se relaciona cada sujeto con el grupo. Es decir, cómo se relaciona el dominante con la dominada para integrar la información. Os recuerdo lo que era la consolidación. La consolidación era entidades individualmente independientes con sus estados contables cerrados, balance, cuenta de resultados. ¿Qué hacían? Agregaban, ¿no?, la información y presentaban la información consolidada. Ahora, todos lo hacen igual, todos agregan la información de la misma manera. De la misma manera la va a integrar la dominante y la dominada que una multigrupo o aquella con la que tenga una influencia significativa. No, son sujetos distintos. Por lo tanto, la manera de integrar va a ser diferente. Eso es lo que vamos a presentar ahora mismo. Supongamos un esquema donde yo tengo una empresa A, que tengo el 90%, una empresa B, después tengo una empresa C, sobre la que tengo el 50%, que tengo una relación contractual de control sobre ella, de una empresa Z, ¿vale? Es decir, que C es una multigrupo, ¿vale? Tenemos compartido lo que es el control. Y suponed también que tengo una empresa B sobre la que tengo el 25% de dominio. Es decir, que en este caso vemos claramente es el grupo está formado por A, que es la dominante, ¿sí o no? Después tengo una dominada, es B. Tengo una multigrupo, que es C, y una asociada, que es D, ¿sí o no? Bien, la idea ahora es, yo tengo que ver cómo cada una de ellas, cuando entre en el proceso de consolidación, integra la información. ¿Cómo va a integrar la información A más B? Es decir, la dominante y la dominada. Lo van a integrar. La normativa nos dice que lo van a hacer por el método de integración global. Es decir, las dominantes y las dominadas van a utilizar este método, el método de integración global. Ahora veremos en qué consiste. Pero se llama método de integración global, es el que utilizan las dominantes y las dominadas para integrarse la información. Después tengo la empresa multigrupo. La empresa multigrupo, ¿cómo integra la información en un grupo? Porque tiene que haber un grupo antes. Es decir, que este es el grupo. ¿Cómo integra la información la empresa multigrupo en el grupo? Lo va a hacer a través de lo que se llama el método de integración proporcional. Por lo tanto, el método de integración proporcional que estáis viendo ahí es el método que va a utilizar la multigrupo para integrar su información en los grupos. ¿Entendido? Y por último, ¿qué va a hacer las asociadas? ¿Cómo integra la información las asociadas? Las asociadas, en este caso lo van a hacer, integran la información en el grupo, no por un método, sino van a utilizar lo que se llama
un procedimiento de valoración, es decir, un cambio de la valoración de la inversión. Es un ajuste de valoración nada más, y que se llama el procedimiento de puesta en equivalencia. El procedimiento de puesta en equivalencia. Ese es el que utilizan las asociadas para integrar la información en el grupo. Es verdad que también las multigrupos pueden utilizar el procedimiento de puesta en equivalencia. Es decir, que una multigrupo lo va a integrar inicialmente con el método de integración proporcional, pero si no lo hubiese utilizado, este puede utilizar el procedimiento de puesta en equivalencia. También. Y todo va a ir cogiendo sentido. Porque al final te das cuenta que tú dices, bueno, es verdad, la multigrupo, ¿por qué tienen que hacer todo un proceso? ¿Por qué no utilizan el procedimiento de puesta en equivalencia? Podría ser también que tienen la alternativa, por lo tanto, repito, la dominante y la dominada, método de integración global, seguro. Esa está clavado. Ese es el que utilizan. Ese es el que vamos a utilizar nosotros a partir del próximo tema. Nosotros solamente nos vamos a centrar en este método, en el método de integración global. ¿Estamos de acuerdo? No nos da tiempo a más. Y de ahí vamos a ver muy pocas cosas. Y cositas que os van a hacer, repito, os van a dar una idea bastante buena, pero no nos va a dar tiempo a verlo todo. Va a ser unos detalles del método, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en este método. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar únicamente con dominantes y dominadas. ¿Entendido? Bueno, después, las multigrupos tienen su método de integración proporcional y si no optan por este método, podrían utilizar el procedimiento de puesta en equivalencia. Se les permite las dos cosas. ¿Entendido? A las multigrupos. Y a las asociadas, siempre el procedimiento de puesta en equivalencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a presentarlo los tres brevemente para que veamos cómo funciona cada uno de ellos. Esto es adelantarnos un poquito a lo que vaya a ver después ya en el tema 3 y 4, pero es presentarlo nada más. Es un poco con cosas muy sencillitas para que veáis, para que os vayáis metiendo un poco en el esquema de la consolidación, ¿no? Vayamos entonces al método de integración global. Bueno, el método de integración global, aquellas empresas dominantes y dominadas, os recuerdo lo que decía las exenciones. Algunas empresas pueden quedar exentas cuando aplica la dominante y la dominada. ¿En qué caso? Los tres casos que hemos estudiado antes. ¿De acuerdo? Estos son aquellos que aplicando el método de integración global podrían quedar exentos. Lo hemos visto en las exenciones antes. Simplemente recordar que puede haber exenciones en la aplicación del método. Bueno, vamos entonces ahora al método. ¿Este método en qué consiste? Muy fácil. Mira, independientemente del porcentaje de dominio que tenga, pues claro, una dominada la puedes dominar con el 51, con el 55, con el 60, con el 70, con el 90 o con el 100. Independientemente del porcentaje que tenga, ¿todo cómo funciona? Funciona de una manera muy fácil. Funciona agregando al 100% todos los activos y todos los pasivos. Agrega activos y pasivos, no patrimonio neto. El patrimonio neto, y eso quiero que lo pongáis ahí, por lo menos que lo vayáis anotando, el patrimonio neto se elimina con el valor de inversión. Porque pensad por un momento, cuando vosotros fusionáis una empresa o absorbéis una empresa, ¿qué es lo que estáis comprando de ella? Lo decíamos en el tema 1. Lo que compras son los activos y los pasivos. Bueno, el patrimonio neto es de los accionistas. ¿Entendido? El patrimonio neto es el equivalente a la inversión. Por lo tanto, vuelvo a decir, se agregará los activos y los pasivos, el 100% de los activos y de los pasivos de las dominadas, independientemente del porcentaje que yo tenga de dominio. Pero agrego el 100%. ¿Entendido? De los activos y los pasivos. Y la inversión de la dominada y el patrimonio neto de la dominada, a valor razonable, se eliminan. ¿Entendido? Se eliminan. El patrimonio neto con el valor de la inversión. Lo vamos a ver ahora en un pequeñito ejemplo y lo vais a comprender. Pero quedaros con la idea. La idea es muy fácil. La idea es que yo tengo una dominante y una dominada. ¿Qué hago? Lo sumo todo. Lo sumo todo. Pero claro, lo que realmente agrego son activos
y pasivo. Y elimino el valor de inversión que tiene la dominante y la dominada, que es el equivalente al valor del patrimonio neto. Porque no tiene sentido, ¿no? Cuando yo hago A más B, si B es la dominada, yo lo que integro son sus activos y sus pasivos. Porque yo, una vez que integro A más B, yo no puedo tener una inversión en mí mismo. Porque si yo no hago nada, aparecería todavía inversión en B. ¿Pero quién es B? Si B soy yo. Porque es A más B. Es una unidad económica. Por lo tanto, procedo a su eliminación. Esas eran las cosas ese será el tema 3 completo. Aprender a hacer las eliminaciones e inversión patrimonio neto. Bueno, lo vamos presentando aquí para que vayáis cogiendo la idea de lo que vamos a desarrollar después. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es. Nosotros el método de integración global utiliza dominante e independiente, forma el grupo, que es lo básico para que exista consolidación, que es una agregación de 100% independientemente del porcentaje de dominio. De los activos y pasivos. ¿De acuerdo? De los activos y pasivos. Veamos ese ejemplo. Es que ahora lo vais a entender perfectamente. Vamos a empezar con un dominio total. ¿Vale? Vamos a empezar con el dominio total del 100%. Vamos a suponer que existe un dominio total del 100%. Yo tengo una sociedad A que tiene el 100% de la sociedad B. Por lo tanto, tengo una dominante A, una dominada B. Estos son los valores de su balance del balance de A. Estos son los valores del balance B. Como veis, en A, ¿qué figura? Una inversión en B, que es el dominio, ¿no? La inversión financiera representa en este caso el 100% de la empresa dominada. Yo lo primero que hago es aplicar el método de agregación, el método de integración global. Es agregar el 100%. En una de las fases es agregar el 100%. Agrego el 100%. ¿Qué es lo que tengo? 1.500, 3.200, el valor de inversión, total de activos, total de patrimonio neto, total de deuda, total de pasivo. ¿Sí o no? 100%. ¿Qué es lo que hago ahora? Yo, cuando agrego B, lo único que tengo que agregar son los activos y los pasivos. Y tengo que eliminar lo que hago es el procedimiento de eliminación de la inversión y el patrimonio neto. Supuestamente vamos a suponer que los valores que nos están dando de B, lo dice aquí, en abajo. Suponemos que los valores contables coinciden con los valores razonables. Vamos a simplificar todo mucho. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es aplicarle ¿qué? Cuando hay combinación de negocios, ¿qué aplicamos? Lo primero que aplicamos. El método de adquisición. Apliquemos el método de adquisición. Dominante, adquirente, A. La fecha, me da igual. En este caso, no estoy haciendo nada, me importa ahora poco la fecha. El coste de la combinación. ¿Cuánto es el coste de la combinación? 800. Esto ha sido lo que me ha costado comprar esa empresa. 800. ¿Cuál es el valor razonable del patrimonio neto? Han dicho que lo que me están dando aquí ya es el valor razonable, que coincide con los valores contables. Por lo tanto, me voy a su patrimonio neto y supuestamente este es el valor razonable del patrimonio neto. De B, ¿no? Que tiene un valor razonable de 800. La diferencia entre el coste de la combinación y el valor razonable del patrimonio neto, en este caso, no hay diferencia, no hay ni fondo de comercio, ni hay diferencia negativa. ¿De acuerdo? No hay ni fondo de comercio, ni diferencia negativa. ¿Qué es lo que tendré que hacer, por tanto, ahora? Yo tengo que limpiar, y aquí es donde entraríamos, lo vais a ver después del proceso, una de las primeras cosas que hago es que yo no puedo nada más que agregar activo y pasivo, por lo tanto, elimino la relación que hay entre inversión y patrimonio neto. Tengo que eliminar los 800 de inversión con los 800, en este caso, porque como no hay diferencia, los 800 del patrimonio. Entonces, yo procedo a lo que vamos a llamar, y lo vais a comprender después con el tiempo, y lo vais a hacer a las mil maravillas, la eliminación, inversión
patrimonio neto. Esto es lo primero que yo haré siempre. La eliminación de inversión patrimonio neto. Por lo tanto, ¿qué tengo que eliminar en este caso? El valor de inversión que estaba, como veis, en el activo por 800. Lo elimino. Ahora, inversión financiera por 800. En ese momento quito la inversión. Y ahora, ¿con cargo a qué cuenta? A la cuenta del patrimonio neto, determinada. No sé lo que habrá ahí, capital, reserva. Yo pongo patrimonio neto, ¿vale? 800, patrimonio neto. Sí, lo que sea. En ese momento, ¿qué me ha pasado? Me ha ido los 800 inversión, 800. ¿Qué es lo que me ha quedado? Todos los valores de A, de la dominante, todo, más los activos de B, más los pasivos. Ya está. Ya está. Sería la consolidación. Es un esquema simple, rápido de un método de integración global. Tenemos dominante, dominada, agregamos, aplicamos el método de adquisición, vemos si hay diferencias y eliminamos la relación inversión-patrimonio neto, y lo que me da es el balance consolidado. Vamos a verlo ahora. 60%. Vamos a hacer el mismo ejemplo de antes, pero en vez de ser el 100%, ahora es el 60%. Vamos a ver qué ocurriría si esto fuera el 60% de la inversión. Tenemos lo mismo. Tenemos la sociedad A, la sociedad B, que es dominada, ¿vale? Tenemos en A, que es la dominante, inversión financiera. En B, el 60% me ha costado 1000 unidades monetarias. Comprar el 60%, ¿vale? La sociedad B me dice que los valores contables coinciden con los valores razonables. Es decir, no hay cambio de los valores razonables. Claro ya que aquí puede haber cambio en valores razonables. Esto se puede complicar muchísimo después cuando empecemos. Bueno, entonces, inicialmente no hay cambio. Valor contable coincide con el valor razonable. Perfecto. Ahí lo tengo. Pero claro, esto es el 100% de B. Y yo domino el 60%. Vamos a ver, ¿cómo tendremos que hacerlo? Lo primero que hago es agregar la información. ¿Vale? Agrego toda la información. 1500, 1200, 2000 de la inversión, patrimonio neto 2800 y los pasivos. ¿Vale? Ya lo tengo agregado. Y ahora tengo que empezar a limpiar, a eliminar, porque yo lo que integro, ¿qué es? Yo lo que integro es el 100% de los activos, el 100% de los pasivos. Y elimino la inversión patrimonio neto. ¿Vale? Voy a repetir lo mismo que hemos hecho antes, ahora con este caso. Tendríamos dominante es A, el coste de la combinación que me decía que era 1000. Pero esto es el 60%. Vale. 60% de la participación. El valor razonable del patrimonio neto es 800, ¿sí o no? 800, pero 800 es el 100%. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que sacar de aquí? El 60% de sobre 800. Eso me da 480. ¿Sí o no? Por lo tanto, ahora la diferencia, es decir, algo que me ha costado 1000, a valor razonable vale 480. Lo cual tengo una diferencia que es de 520, que ¿qué es? El fondo de comercio, ¿no? Porque yo he pagado 1000 por algo que vale 480. Por lo tanto, se ha generado un fondo de comercio de 520. ¿Y cuánto es la parte que no controlo yo? ¿Qué parte del patrimonio neto no forma parte de la eliminación? El 40%. ¿No? ¿Eso a quién le corresponde ese 40%? A los socios. Por lo tanto, aquí voy a tener el 40% socio externo. Es decir, que si tenía, sería, hemos dicho que sería el 40% de 120. ¿Vale? 120 sería los socios externos. Y ahora tengo que hacer la eliminación. Procedo a la eliminación. El 40,
parte tú estás controlando? 60. ¿Qué no controla? 40. El 40% del valor razonable del patrimonio neto. 40% de 800. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora voy a la eliminación, porque yo tengo que limpiar todo esto y quedarme únicamente con los activos y con los pasivos. Lo que es la relación inversión-patrimonio neto lo tengo que eliminar. Porque no tiene sentido en mí mismo, como he dicho. Por lo tanto, empiezo a eliminar. Inversión financiera. ¿Cuánto es lo que tengo que eliminar de la inversión? El valor de inversión. ¿No? El patrimonio neto. ¿Cuánto es lo que yo tengo que eliminar del patrimonio neto? Yo elimino todo el patrimonio neto. 800. ¿Sí o no? Pero eso es eliminación. ¿Pero qué ha aparecido aparte de eso? Ha aparecido un fondo de comercio de 520, que ese es el nacimiento de un activo. Por lo tanto, aquí aparece un fondo de comercio de 520. Y aparte de eso, hay una parte del patrimonio neto que ya no la llamo patrimonio neto de la sociedad, sino que la llamo socio externo. Es la parte del patrimonio que yo no domino, que es de otras personas. Por lo tanto, aquí aparecerá socio externo 320. Es decir, por lo tanto, como estáis viendo, el patrimonio neto se elimina, la inversión financiera se elimina, pero aparece en el activo un fondo de comercio y aparece en el patrimonio neto un concepto de socio externo. Efectivamente, después de ese asiento que estáis viendo ahí, ¿cómo me quedaría a mí el balance consolidado? Inmovilizado, 1.500. Banco, 3.200. Inversión, lo he eliminado, ¿no? Pero me ha aparecido un activo de fondo de comercio. Aparece el fondo de comercio, ¿vale? Patrimonio neto, eliminado, antes era 2.800, eliminado los 800, por tanto, ¿qué patrimonio neto siempre aparece? El de la dominante. Nada más que aparece el de la dominante, 2.000. Y aparece como patrimonio neto. La parte del patrimonio que yo no domino de la dominada, 320, que aparece como socio externo. ¿Estamos de acuerdo? Aparece como socio externo. Y los pasivos. Y ese sería el balance consolidado. Cuando el dominio no es total, sino es un porcentaje. Entonces aparecen elementos de diferencia, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Esto es lo que vamos a desarrollar en el capítulo 3. Que ahora no hay que saberlo, ahora hay que comprender lo que hace el método. ¿Entendido? Y parte del proceso que entra en una parte de eliminación. Hay que entenderlo. Pues ya veréis que lo machacaremos y bueno. Ojalá fuera esto. Ojalá que sea esto. ¿Vale? Bueno, a esta gente no le puedo preguntar nada, porque como no pueden entrar. Bueno, ese sería el método de integración global. Vámonos al método de integración proporcional. Hemos dicho que el que utilizan inicialmente lo van a utilizar las empresas multigrupos para agregar su información a la consolidación del grupo. ¿Sí o no? ¿Vale? Es decir, que nosotros en el esquema, como estáis viendo, tenemos el método de integración global, que lo acabamos de ver, lo hemos presentado, dominante dependiente con el grupo de consolidación. El método de integración proporcional, que lo utilizan las sociedades multigrupos, ¿vale? Y forman el conjunto consolidable. Vamos a formar lo que se llama el conjunto consolidable. ¿Cómo funciona el método? Pues como dice aquí, en el global integraba el 100%, ¿sí o no? Aquí no, aquí solamente va a integrar el porcentaje de dominio. Que yo soy una multigrupo con el 50%, integro el 50%. Esa es una multigrupo con el 25% de control, integra el 25%. Es decir, integrarás, únicamente se va a integrar la parte proporcional de dominio. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que nunca vamos a tener socios externos. Porque como no integramos el total 100%, integramos nada más que la parte de dominio, ahí nunca vamos a tener socios externos. Es como un caso particular del método de integración global. De hecho, no se está utilizando mucho. De hecho, las empresas de las multigrupos, los grupos ya,
la están integrando por el procedimiento de puesta en equivalencia, que es un procedimiento, veréis, de valoración. Porque si no, esto es otra vez repetir el proceso de... Y las empresas le han dado la opción de hacerlo por el procedimiento de puesta en equivalencia a las multigrupos. De hecho, está casi a punto de desaparecer. Simplificado. Porque no integra el 100%, no tiene socios externos y solamente integra el porcentaje de dominio. Entonces, una tontería, ¿no? Una simpleza, ¿no? Pero eso es lo que hace, por lo tanto, lo que dice la norma es que se integrará la parte proporcional de cada uno de los activos pasivos, ingresos, gastos, etcétera, etcétera. Y después, evidentemente, procederemos a su eliminación correspondiente de esa parte proporcional. Veámonos en un ejemplo que creo que se entiende mejor cuando se ve en pequeños ejemplos. Quedamos un poco con el ejemplo que teníamos antes. Esta era nuestra empresa A, sociedad A. Imaginaos un momento que la sociedad A ya está formando grupos, porque si no hay grupo, cuidado, que esto existe. Es decir, A tiene grupo con B. Hay un grupo. Lo que pasa es que ahora vamos a ver cómo C es una multigrupo. Vamos a ver cómo integra C en el grupo, ¿vale? En este caso, la sociedad dominante. Bueno, efectivamente tenemos la sociedad A, que es la dominante, la sociedad C, en este caso, que es una sociedad multigrupo, y este es todo su valor y también coincide el valor contable con su valor razonable. Por lo tanto, nos lo dan ya a valor razonable, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos el 50%, solamente tenemos el 50% de dominio. Y por lo tanto vamos a integrar el 50% de cada activo y pasivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la agregación, ¿cómo va a ser? Pues el 100% de la dominante más el 50% de los elementos de la dominada. Perdón, de la multigrupo. ¿Entendido? Por lo tanto, sería, como estáis viendo, 1.225, 2.200, este es el valor de inversión, el capital sería 2.000 más el 50% de su patrimonio neto de la multigrupo, 2.400, 1.200 más el 50% de 1.700, 2.050. ¿Bueno? Esta sería la agregación, ¿no? Esta sería la agregación. Lo que pasa es que agrega, vuelvo a decir, solamente el 50% de C. Solo agrega el 50% de C. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, tenemos que repetir el método de adquisición y hacer lo mismo que hemos hecho en el método de integración global. Repito, lo único que no va a haber, que como hemos integrado solamente lo que dominamos, no va a haber socios externos. No puede haber socios externos. Bueno, pues me voy entonces nuevamente a lo que hemos visto aquí. Y vamos a ir viendo. Dominante, la empresa A. Fecha, bueno, me da igual en este caso. Coste de la combinación. ¿Cuánto me ha costado comprar el 50%? 1.000. El coste de la combinación está claro que es 1.000. ¿Cuánto es el valor razonable del patrimonio neto de la parte que he integrado? La parte que he dominado. Si yo lo voy viendo aquí, ese 50% lo que me ha salido es por 400. El valor razonable sería 400. ¿Cuál es la diferencia entre el coste de la combinación y el valor razonable? Algo que me ha costado 1.000, el valor razonable es 400. Por lo tanto, hay un fondo de comercio de 600. ¿Sí o no? Hay un fondo de comercio de 600. En la mitad, aquí el valor razonable del patrimonio neto es 400. Y aparte, como estoy integrando el 50% nada más, sería la mitad del patrimonio neto de C. Por lo tanto, sería la diferencia 600 fondos de comercio. Ahora tengo que eliminar el valor de inversión del ese 50% con el valor del patrimonio neto a ese 50%. Con lo cual, paso la eliminación de inversión patrimonio neto. La inversión financiera es de 1.000. El patrimonio neto es de 400, porque es el 50% que estoy eliminando. Y me ha aparecido un activo, el fondo de comercio de 600. Por lo tanto, en este caso yo estoy eliminando el patrimonio neto, eliminando la inversión, y ha aparecido en el balance un activo que se llama fondo de comercio. Efectivamente,
Fijaros cómo queda. Activo inmovilizado 1.250, banco 2.200, la inversión, después de ese asiento, ha desaparecido. El fondo de comercio aparece aquí como un activo nuevo. El patrimonio neto solamente aparece siempre el de la dominante. Hemos eliminado la parte correspondiente del patrimonio neto de la multigrupo y los pasivos. Y esto se llama un método de integración proporcional. Integra solamente la parte proporcional de dominio. ¿Entendéis? ¿Habéis entendido? ¿Vale? Después ya lo que nos quedaría sería entrar en el procedimiento de puesta en equivalencia. Bueno, ya este que nos va a quedar en medio y no tengo ganas, prefiero verlo perfectamente. Por lo tanto, el próximo día continuamos con el procedimiento de puesta en equivalencia, cerramos el proceso y acabaremos ya este tema. Y os pediría que es el momento de no perder el hilo, hacerlo, estudiarlo, pensarlo, porque ocurre esto. Son cosas muy tonterías, pero que uno ya entiende el proceso. Y ya no va a tener problemas cuando entremos los temas siguientes. ¿De acuerdo? Hacer para el próximo día, que el próximo día no es el lunes. Nos vuelven a penalizar, perdemos otro día de clase. El próximo día nuestro es el jueves que viene. Por lo tanto, tenéis que ir espabilando porque va a llegar un momento en que no vamos a hacer tantos casos prácticos como otros grupos, o tendremos que correr más o tendremos que hacer algo. Yo creo que sí. Estáis viendo que no viene toda la gente. Es decir, pero eso es entre nosotros. Esto no se puede enterar el decano que yo digo estas cosas. Porque ahora voy a decir, no, esto era como estaban divididos. Estáis viendo que aquí todavía, ¿cuántos asientos hay ahora mismo que se pueden utilizar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos 7 u 8 personas podían haber venido hoy presencial y que a lo mejor estaban en sus casas. Pero, es decir, que mientras que haya sitio y la gente, o sea, que tú vienes, no eres del subgrupo, está lleno, pues te fastidia, entonces te tienes que salir. Pero estás viendo que no se está llenando. Por tanto, yo prefiero que esto tenga un poco de animación de gente, porque encontrarme aquí con 2 o 3 personas me resulta un poquito deprimente. Es decir, que por mi parte no hay... Bueno, pues que tengáis un buen puente, aunque perimetrado, pero que tengáis buen puente. Los de online que estáis aquí, si queréis ahora con el chat, ¿qué queréis saber? Ejercicio. Los ejercicios hemos dicho, los del tema 2 ya los podéis ir haciendo todos los que están en el cuadernillo. Y los casos que hay al final, también un poco de este tema y adelantando y leyendo el tema. ¿Vale? Los casos que vamos a hacer prácticos van a ser los del tema 2. Venga, más preguntas ahí en el online. Bueno, pues nada, que tengáis buen puente.